muy rápido, pero sin explicar. Entonces, hermano, siempre es bueno que se pueda entender. A lo mejor, hermano, no soy el mejor erudito, pero pues con la ayuda de Dios, hermano, vamos a entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, hermanos. Vamos a meditar, hermanos, en esta noche acerca de una buena influencia gracias al Espíritu Santo, hermanos. Una buena influencia gracias al Espíritu Santo. Hermano, el creyente es llamado a ser una buena influencia. El creyente, hermano, es llamado a ser una buena influencia en un mundo que no conoce de Dios. Un mundo, hermano, que no quiere saber de Dios, pero nosotros, hermano, gracias a Dios que somos salvos, gracias al Señor, hermano, por la salvación de nuestra alma. Ahora nosotros, hermano, teniendo el Espíritu Santo, somos llamados a ser una buena influencia. Esto conlleva, hermanos, empaparnos de la palabra de Dios, ser obedientes a su voluntad, ser obedientes, hermano, a lo que el Señor está mandando, a sus mandamientos, hermanos. El creyente, hermanos, que tiene una buena influencia, hermanos, es porque tiene una buena comunión con Dios. Es porque es un creyente, hermano, que vive en obediencia a la palabra de Dios. Solamente así, hermano, el creyente va a poder ser una buena influencia. Cuando nos sujetemos a nuestro Dios, al Espíritu Santo, hermano, porque Él es Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a meditar, hermanos, en esta noche. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 12 al número 23, hermanos. Hechos capítulo 18, versículos número 12 al 23. Lo vamos a leer, hermanos, de manera alternada. Yo voy a leer el 12, ustedes el 13, y cada quien leemos un versículo, hermano, y todos nos unimos en el número 23, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Diciendo: es casual a los hombres adorar a Dios y a la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sosthenes, disipando la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a la noche nada se daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza de Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a ellos, y los dejó allí, y entraba a la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la cabeza que viene, pero no debe volver a nosotros, si Dios quiere, y salvarle de la. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. ¿Todos? Y después de estar allí algún tiempo, salió corriendo por orden Lacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén, hermanos, amén. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Padre del cielo, Señor bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos suplicar en esta noche que sea usted que me use, Padre bendito, que usted hable a través de mi boca para no hablar palabras equivocadas ni palabras de hombres, sino que sea todo conforme a la sana doctrina, todo conforme a su palabra, Señor. Padre, y que también los que están aquí presentes, como los que ven la transmisión, el en vivo o la grabación, que todos, mi Dios, seamos edificados con la exposición de su palabra. Porque se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 La semana pasada, hermanos, vimos cuando el apóstol Pablo está predicando, hermanos, en Corinto. Vimos, hermanos, el tema tan interesante, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya sale de Atenas y el Señor, hermanos, sin ningún impedimento,
Dios lo va guiando, hermano, para seguir predicando el evangelio. Recordemos, hermano, que hasta aquí el apóstol Pablo, hermano, está en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo, hermano, él va a muchas partes a predicar, llega a Corinto, hermano, donde conoce a una pareja de judíos que es Priscila y Aquila, hermanos. Estos hombres, hermanos, vimos cómo ellos tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo y se quedaron allí, hermano, a trabajar con él. Sin duda alguna, hermanos, el apóstol Pablo los ganó para Cristo, hermanos. ¿Verdad? Ellos, hermanos, se convirtieron al Señor Jesucristo y Dios, hermano, en visión le dijo al apóstol Pablo que en Corinto Dios tenía, hermano, a muchos creyentes, a mucha gente que iba a creer. Recuerda, hermano, que ahí nace la iglesia de Corinto, hermano, la iglesia de Corinto. Ahí nace. El apóstol Pablo, hermano, él comienza a predicar. Y el Señor, hermano, en visión le dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque iba a venir, hermano, persecución más adelante. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo se detuvo allí en Corinto 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, hermano, que él se detuvo, hermano, son palabras, hermano, que en los originales quiere decir que él, hermano, buscó cierta manera para reposar, porque él, hermano, ya tenía en su mente el estarse algún tiempo ahí. Entonces, hermano, él se sentaba, hermano, para estudiar, para meditar y para enseñar, hermano. Él se quedó ahí algún tiempo porque él quería obedecer la palabra de Dios cuando el Señor le dijo que iban a hacer una iglesia, hermanos, en Corinto. Pero recordemos, hermano, que en esa visión que él tuvo, el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles. Hermano, iba a venir persecución. Sin duda alguna, hermano, porque cuando se empieza a predicar el evangelio, hermano, usted debe saber, hermano, que siempre el diablo no le va a gustar. Cuando usted está evangelizando, cuando usted está predicando el evangelio, el diablo, hermano, va a usar su gente, sus instrumentos para que todo, hermano, se venga abajo, hermanos. Por eso el Señor, hermano, le anima y le dijo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucha pueblo en esa ciudad. Dios lo anima al apóstol Pablo, hermano, a predicar. Por eso, hermanos, es bien importante ser una buena influencia, hermano. Por eso, hermano, nosotros, hermano, usted no sabe, hermano, cuándo usted va a estar frente a una persona para compartir el evangelio. No sabemos cuándo, hermanos. O mejor dicho, hermano, usted no sabe cuándo va a estar una persona dispuesta a escucharle. Y nosotros, hermano, tenemos que estar preparados para que en ese momento que los evangelicemos, hermano, seamos una buena influencia. Por eso el creyente, hermano, tiene que someterse al Espíritu Santo. El creyente, hermano, todos los días tiene que vivir una vida, hermano, agradable al Espíritu Santo para que podamos ser una buena influencia, hermanos, a los de afuera, a los que no conocen a Dios. Porque, hermano, ¿qué tal que mañana vamos a evangelizar a alguien, hermano, y nosotros, hermano, andamos mal delante de Dios? No vamos a hacer una buena influencia a esas personas. Es lo que vamos a ver, hermano, en esta noche. Vamos a comenzar, hermano, con el versículo número 12. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pablo ahí se detuvo en Corinto 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Versículo 12, hermanos, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Aquí está, hermano. Aquí se está cumpliendo lo que Dios le dijo en visión a Pablo. Si usted se fija, hermano, esas palabras eran del Señor Jesucristo, hermanos, que le habló a Pablo. No temas, sino habla y no calles. El Señor Jesucristo le habló a Pablo y le dijo, mira, vas a tener oposición. Se va a levantar gente contra ti, pero no te vayas a callar. No te vayan a intimidar. Habla y no te quedes callada porque va a haber mucha gente que va a creer. Por eso, hermano, el apóstol Pablo tenía que armarse de valor porque, hermano, se iba a levantar la gente. Aquí dice la Biblia, hermano, que siendo Galión procónsul de Acaya, hermanos,
Dice que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Sí? Galión, hermano, era un procónsul romano que gobernaba la región de Acaya, y esa fue la razón de que los judíos, hermano, pues llevaban a Pablo con él. Aquí dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver el versículo 13, hermanos. Pero en el versículo 12, hermano, dice que estos judaizantes, hermanos, se levantaron contra Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque era gente que no le gustaba, hermano, que le dijeran cosas, hermano, en cuanto a la salvación, que consiste en creer en el Señor Jesucristo. Usted recuerda, hermano, que los judaizantes son aquellos, hermano, que ni siquiera creen en la ley de Dios. Creen, hermano, en lo que hoy en día se llama el Talmud, o el libro, hermano, de las tradiciones de los ancianos. Ellos creían en todo eso, hermano. Eran mandamientos de hombres. Y cuando el apóstol Pablo, hermano, les hablaba del Señor Jesucristo, ellos, hermano, se ponían furiosos. Se enfurecían, se enojaban y querían callar a Pablo. Ellos sabían quién era Pablo, hermano. Y lo consideraban hipócrita y malvado, y lo querían matar, lo querían asesinar, hermano. Pero dice la Biblia que ellos, hermano, se levantaron, hermano, en unión, todos ellos, contra Pablo. Y dice que lo llevaron al tribunal donde estaba Galión, hermano, este gobernante. Versículo 13, diciendo, lo llevaron ante Galión, hermano, y le dijeron, refiriéndose a Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero vemos, hermano, que esto no era cierto. Pablo, hermano, nunca habló mal de la ley de Dios. Porque Pablo sabía, hermano, que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios, hermano, es perfecta. Ahora entonces, hermano, usted puede decir, entonces, ¿por qué se quitó? ¿Sabe por qué se quitó, hermano? Por nosotros, que no la podemos cumplir. Pero la ley de Dios es perfecta, hermanos. Nosotros somos, hermano, a los que por nuestro pecado no podíamos cumplir la ley de Dios, hermano. Por eso el Señor Jesucristo vino a cumplir. El Señor Jesucristo, hermano, dijo, yo no he venido a abrogar, yo no he venido a quitarla, sino a cumplirla. Antes digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hermano, quiere decir que la ley sí se puede cumplir. La cumplió el Señor Jesucristo por nosotros, para librarnos, hermano, de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo, hermano, nos libró de esa maldición, hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo? Cuando Él fue crucificado, hermano, Él dijo, consumado es. Eso quiere decir, hermano, que Él en la cruz cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir, hermano. Consumado es. Dice la Biblia, hermano, que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí dice en Roma, ¿verdad? Y Cristo, hermano, lo cumplió por nosotros. ¿Cómo? Dice la Biblia en San Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, hermanos, fue que se cumplió la ley, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, hermano. Así que, hermano, entonces, el mensaje de Pablo, hermano, no era, hermano, hablar mal de la ley, sino el cumplimiento de la ley. Sin duda alguna, hermano, el apóstol Pablo les decía a los judíos, les decía, miren, ya no es necesario que ustedes cumplan la ley para salvación, porque recuerden, hermano, que el evangelio es para salvación. El apóstol Pablo, hermano, seguramente les decía, miren, ustedes no tienen que guardar la ley para salvación. Si la quieren guardar, guárdenla, pero eso no va a servir para la salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por la ley. Ningún hombre se justificará delante de Dios por la ley. Hermano, todo este mensaje, el apóstol Pablo se los decía a los judaizantes, por eso ellos se enojaban. Y se ponían furiosos. Y lo querían golpear, pero lo llevan, hermano, ante el procónsul, ante el gobernador romano, lo llevan ahí, hermano, ante Galión. Y le dice, oye, Galión, este hombre que aquí trajimos está hablando mal de nuestra ley. Él está diciendo que los hombres se pueden persuadir hablando mal
de la ley. Aquí dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y como les digo, hermano, esto no era cierto. Pablo nunca habló mal de la ley. Lo que Pablo decía, eso no sirve para ser salvos. Eso no sirve para ser salvos. Lo que te va a servir es la fe en el Señor Jesucristo. Y los hombres se pusieron furiosos y lo llevaron a Galión, hermano. Y miren lo que dice, hermano, el versículo 14. 14 y 15, hermanos. Y al comenzar Pablo a hablar, o sea, quiere decir que entonces, hermano, Pablo respondió. Y sin duda alguna, hermano, Pablo dijo, mire, gobernador, yo solamente estoy hablando del evangelio, no estoy hablando mal de la ley de Dios, no estoy hablando nada. Yo no estoy hablando en contra de la ley, sino al contrario, estoy hablando de su cumplimiento y de aquel que la cumplió. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. O sea, hermano, que este procónsul romano, recuerden, hermano, que él ni siquiera quería a los judíos. Él tenía un pensamiento antisemita, hermanos, para empezar. Y van los judíos ahí y le empiezan a decir a este gobernador, Galión, este hombre está hablando mal de nuestra ley. Queremos que sea juzgado. Galión dijo, me van a perdonar, pero yo con religión no me meto. Yo en cosas de religión no me meto para empezar. Ya escuché que ustedes quieren hablar que de su ley y que de su Dios. Yo ni creo en eso para empezar. Ustedes arréglenlo. Yo no me quiero meter en cosas de su religión, porque para empezar ni siquiera los quiero ver aquí. ¿Y qué dice, hermano? Los echó del tribunal. Se salieron, hermano, se salieron furiosos porque ellos pensaban que Galión, hermano, iba a enjuiciar a Pablo, que Pablo se iba a quedar ahí enjuiciado, pero este hombre, hermano, ni siquiera toleraba a los judíos. Por eso dijo, yo en su religión no me meto, ustedes arréglenlo. Y dice que lo sacó. Fuera, sálganse. No quiero ver a ninguno de ustedes. Sálganse. Yo ni quiero nada de eso, sálganse ustedes arréglenlo conforme a su ley. Yo no quiero saber nada de esto. Y dice que los echó del tribunal. Versículo 17, hermanos. Entonces, hermanos, todos los griegos, miren lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Aquí, hermano, vamos a hacer una observación pequeña. Usted puede ver, hermano, que aquí en este versículo número 17 habla, hermanos, de un cierto Sóstenes que era principal, hermano, de la sinagoga. Pero aquí, hermano, vaya aquí el versículo número 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea, como que está hablando de dos principales de una sinagoga. Muchos piensan, hermano, que había en esta sinagoga dos principales. No puede ser así, hermanos. Lo que aquí el versículo número 17, hermano, está diciendo es que era otra sinagoga. No era la misma del versículo 8, hermano. Era otra sinagoga. Porque había varias, hermano. Entonces, era otra sinagoga donde estaba un principal llamado Sóstenes, un principal de la sinagoga, hermano. Dice, entonces, hermano, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, hermano, le golpeaban delante del tribunal. Mira, hermano, cuando Galión echa fuera a los judíos, ellos estaban bien furiosos, hermanos. Pero recuerde que entre esa multitud no nada más había judíos, también había, hermano, griegos. También había griegos, hermano, furiosos.
Y dice la Biblia, hermano, que se hizo ahí, hermano, una turba atónita, hermanos. Un pleito ahí se hizo cuando Galión dijo, sálganse. Y todos salieron, hermano, molestos, furiosos. Y los griegos, hermano, que estaban ahí, agarraron, hermano, tomaron a Sóstenes, que era un principal de la sinagoga. Lo agarraron, hermano, y mira lo que le hicieron. Mire cuánto, hermano, cuánto odio antisemita, hermano. Dice que lo golpearon delante del tribunal a este hombre judío, hermano. Los mismos griegos, hermano, lo golpearon delante del tribunal. Y luego dice, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea que Galión no hizo nada por defender a este hombre. ¿Ve usted, hermano, que el odio de los judíos no es de ahorita? Es de siglos atrás, hermano. El odio antisemita, hermano, no es de ahorita. No comenzó con Hitler, hermano. Es de tiempo antiguo. Que no quieran los judíos, hermanos. Galión, hermano, al ver cómo golpeaban a Sóstenes, a este principal de la sinagoga, a él no le importó. Él lo vio y dijo, por mí mátenlo. A mí no me interesa. Yo ni quiero saber nada de ellos. Y dice que los mismos griegos, hermano, lo golpearon. Vemos entonces, hermano, cuán alejado estaba el imperio romano de Dios. Cuán alejado, hermano, estaba este imperio tan grande en ese tiempo, porque recuerda, hermano, que el imperio romano era una potencia mundial en ese tiempo. Cuán alejados estaban de Dios, hermanos, que no querían saber nada, hermano, de las leyes de Dios, de nada, hermanos. Que a tal grado que a Galión no le importó que al principal de la sinagoga, estas personas lo estuvieron golpeando en sus propios ojos y él no hizo nada, siendo una autoridad grande. Siendo un gobernador, hermano, de ahí, él no hizo nada, hermanos. Dice, pero a Galión nada se le daba de ello. Cuando usted ve, hermano, ni siquiera es nuestro familiar. Cuando nosotros vemos que están golpeando a alguien, hermano, a nosotros nos duele y nos queremos meter. Cuando usted ve que de pronto, hermano, están golpeando a una persona, una vez se siente ganas de meterse, hermano, porque nos duele cómo están golpeando. Una vez estaba yo en mi trabajo, hermanos, y de pronto en la esquina, ya era nochecita, y un carro, hermano, se bajó, de un carro, una pareja de esposos, y creo que le conté a mi esposa, no recuerdo, se bajaron, y la señora se bajó llorando, hermanos, del carro, y después de la otra puerta, hermano, que estaba junto a la banqueta, se bajó el niño llorando, y se bajó el hombre, el esposo que iba manejando, y metió a la señora a fuerzas, hermano, acá hacía golpes bien feo, como si fuera un trapo, hermano. Y yo sentí, hermano, la verdad sentí como algo, hermano, y dije, me voy a meter porque esto no. Uno se acuerda, hermano, lo que pasa en nuestras familias. Yo me acordé cuando mi papá, pues así trataba a mi mamá, y me dio cierto coraje, hermano. Yo dije, esto no está bien. Pero aventó la señora, aventó el niño, cerró la puerta fuerte y arrancaron, hermano. Y uno dice, ¿qué hubiera pasado si yo me meto ahí? Quizás hasta un golpe me hubieran dado, no sé. Ahora imagínense este hombre que está viendo, hermanos, cómo golpean a una persona, nada más porque sí, nada más por ser un judío, hermanos. Y este hombre no hizo nada. Dice, hermanos, pero a Galión nada se le daba de ello. Versículo 18, hermano. Mira lo que dice, hermano. Mas Pablo, versículo 18, hermanos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quién, hermanos? Priscila y Aquila. Un matrimonio, hermano, que él conoció en Corinto, pero este matrimonio, hermano, se hicieron muy compañeros de Pablo. Y también hermanos ya en la fe. Un matrimonio, hermanos, que siempre estaban pegaditos con Pablo. Dice, hermano, Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después, hermano, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y mira lo que dice, hermano, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Por qué hizo esto Pablo, hermanos? Porque él ahí, dice la Biblia, que él ahí, hermanos,
Cuando estaba ahí con Priscila y Aquila, él se rapó la cabeza en Cencrea porque él tenía hecho voto. Ponga ahí, hermano, un separador y vamos, por favor, a Números capítulo 6, hermano. Vamos a ver ahí nuestra Biblia en Números capítulo 6. Ponga un separador porque vamos a volver ahí, hermano. Números capítulo 6, hermano. Vamos a ver, hermano, lo que la Biblia dice en la ley, de acuerdo, hermano, al voto del nazareato, hermanos. Números capítulo 6, hermanos. Números capítulo 6. Este fue, hermano, el voto que hizo el apóstol Pablo. Números capítulo 6, hermano. Ustedes síganme con su vista. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y al día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa de los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareato, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en el holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Hermanos, este fue el voto que hizo el apóstol Pablo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué lo hizo Pablo, hermanos? Si ya no estamos bajo la ley. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han pasado por este pasaje y vio esto. Y lo meditó y lo examinó. Desde luego, hermano, todo tiene su explicación. No quiere decir, hermano, que Pablo, hermano, estuviera sujeto a la ley de ninguna manera. Porque él ya estaba en el conocimiento del Señor Jesucristo, hermano. Pablo, hermano, tuvo, hermano, a bien hacer esto, hermano, primeramente, hermano, porque él quería, hermano, dedicarse a Dios, consagrarse a Dios, porque Pablo sabía, hermano, lo que conlleva el voto del nazareato. Pero mire, hermano, vamos a ver un pasaje ahí en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 20. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer, por favor. 1 Corintios 9, versos 19 y 20.
Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Primera de Corintios 9, 19 y 20. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Qué dice, hermano? Dice, por lo cual, saliendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. No me he hecho a los judíos, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganarlos a los que están sujetos a la ley. Gracias, hermano, gracias. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué, hermano? Para ganar a mayor número. Y luego dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pero dice, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Hermano Pablo, hermano, hizo el voto del Nazareo para demostrar a los judíos que él no despreciaba la ley mosaica y para ganar confianza en ellos. O sea, hermano, para que el evangelio fuera recibido. Por eso, hermano, dice la Biblia que el voto del Nazaret, hermano, una vez que se haga voto, hermanos, el tiempo que se hiciera el voto, no iba a pasar navaja sobre la cabeza, el pelo se lo iba a dejar crecer. Y cuando terminara el voto, hermano, se iba a rapar la cabeza. Y todo el tiempo del Nazaret, hermano, iba a ser, hermano, dedicado a Jehová, consagrado a Jehová. Ese persona, hermano, iba a dedicarse 100% a Dios, iba a ser santo para Jehová. Y después, hermano, de que se rapara la cabeza, iba a ofrecer, hermano, unos sacrificios, ya lo vimos. ¿Cuánta influencia, hermanos, tenía Pablo entre los judíos? Qué sorprendente, hermano, este hombre. ¿Cómo fue usado por Dios? ¿Cuánta táctica, hermanos? Desde luego, hermano, gracias al Espíritu Santo que vive en Pablo. Gracias a Dios, hermano. O sea, la gloria siempre debe ser para Dios. Si este hombre, hermano, hizo todo esto, si este hombre fue una tremenda influencia para los judíos, es porque el Espíritu Santo, hermano, le dio ese sentir que lo hiciera de esa manera, hermano. Dios en su sabiduría, hermanos. Mire, el apóstol Pablo, cuánto él quería ganar a su nación, a los judíos, hermano. Que él se hizo como judío para ganarlos a ellos. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero me voy a hacer como ellos, hermano. Sí, hermano, ¿cuánto nosotros tenemos que hacer influencia a los demás, hermanos? Por eso ese creyente, hermano, cuando está ante un perdido, hermano, nosotros, y lo hemos dicho, no tenemos que creernos los muy, hermano. Los que sabemos mucho de la Biblia, porque ni siquiera sabemos, hermano, porque si supiéramos lo pondríamos en práctica para empezar. Muchos, hermano, hay muchos creyentes que no quieren evangelizar, hermano, porque dicen, ay, no, ¿cómo me voy a arrimar a esa persona? Estoy, mugrosa, no más, que no, y que me voy a ensuciar. Hermano, si de ahí nos sacó el Señor a nosotros. Estábamos sucios y hundidos. El creyente, hermano, tiene que ser una buena influencia para los demás. Si no, hermano, ¿cuánto los vamos a ganar para Cristo? No quiere decir, hermano, que nosotros, hermano, vamos a estar con ellos, hermano, y compartir de sus cosas y estar de acuerdo en sus cosas, de ninguna manera. Si no, hermano, pues vámonos entonces a una burbuja. Vámonos allá al monasterio de que está detrás del monte, hermano, allá donde nos contaminemos. No. Por eso, hermano, el creyente tiene que ser maduro para que no caiga en sus cosas. Hay muchos creyentes que dicen, ay, no, yo no me voy a juntar con mi familia, yo no me voy a juntar con ellos porque son bien borrachos y bien fumadores y esto, es más, yo no les voy a hablar. Pues entonces es muy inmaduro esa persona. Eso quiere decir que entonces en cualquier momento que se junte con ellos, se va a hacer de ellos entonces. No, hermano, hay que evangelizarlos, hay que predicarlos de Cristo, pero sí poner un alto cuando nos inviten un cigarro o una cerveza, ahí poner un alto. Perdóname, pero yo no hago esto. ¿Pero por qué no lo haces? ¿Que es jamado? No. Es que yo soy salvo y el Señor me sacó de esto. Mejor te voy a hablar de Cristo. Y así, hermano. Pero a evangelizarles y hablarles, hermano. Y cuando la gente vea esta influencia, hermano, créame, hermano, ellos van a creer que hay un Dios real viviendo en su vida, hermanos. Que hay un Dios real viviendo en nuestra vida. El apóstol Pablo, hermanos, hizo esto, hermano, para ganar a los de su nación. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, volviendo a Hechos, capítulo 18.
Dice que él, hermanos, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, dice porque tenía hecho voto. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, que Pablo llegó a Éfeso. ¿Con quién, hermanos? Pero iba con alguien. Con Priscila y Aquila. Iban con ellos a su viaje. Entonces, hermano, dice que él, hermanos, el apóstol Pablo, recuerda, hermano, que aquí ya está en su tercer viaje misionero el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero. Hermano, él ahí, hermano, llega a Éfeso, dice que los deja allí. ¿A quién dejó allí, hermanos? A Priscila y Aquila, y él solo entró en la sinagoga. O sea, él llegó a Éfeso, hermano, y le dijo a Priscila y Aquila, ustedes quédense aquí, váyanse a un parque, tómanse un helado o algo, evangelicen por ahí, porque yo voy a ir a lo que tengo por costumbre. Recuerda, hermano, que en otros estudios hemos visto, hermano, que Pablo tenía la costumbre en cada ciudad que llegaba de ir primero a ¿dónde, hermanos? A los judíos, a la sinagoga, hermano. Tenía esa buena costumbre de primero ir a los judíos, porque él tiene bien claro, hermano, que el evangelio es primeramente para los judíos y también al griego, hermano. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo llega, hermano, a la sinagoga y dice que discutía, hermano, con ellos. ¿Sí? Recuerda, hermano, que hemos visto en otros estudios que la palabra discutir, hermano, significa enseñar, hermanos, con diligencia la palabra de Dios. No significa, hermano, debatir. No significa pelear con una persona de la palabra de Dios. No, hermano. Significa enseñarles, hermanos, con diligencia la palabra de Dios, paso por paso, enseñándoles. ¿Cuánto es necesario, hermanos, que nosotros podamos enseñar bien la palabra de Dios? ¿Sabe usted, hermano, que una persona, hermano, no hace las cosas y antes no se le enseña? Una persona, hermano, ¿cómo va a recibir a Cristo si no le enseñamos cómo hacerlo? Por eso, hermano, es que hoy en día hay tantos pseudo creyentes, hermano, que piensan que porque hicieron una oración, ya son salvos. Que porque llegamos, hermano, y nada más le hablamos poquito, hermano, le pintamos el evangelio bonito, que te ver bien y que esto y lo otro, quieres orar para ser salvo, sí, como no, y oramos y pensamos o piensan que ya son salvos. No, hermano, esto no es el evangelio. Hay que hablarle de su pecado, hermano. Hay que hablar de su pecado, que hay una condenación, que hay un infierno, hermano, esperándoles si no abandonan su pecado, y que Dios, hermano, ha puesto un Salvador, al Señor Jesucristo, el único medio para ser salvo, el único camino, que tienen que arrepentirse, hermano, dejar su religión, dejar su pecado e ir a Cristo para que puedan ser salvos. Y después, hermano, apropiarse del Salvador. Hay que hacerles así, hermano, porque hay mucha gente, hermano, que dice, no, pues fuimos a evangelizar y ganamos 200 almas para Cristo. ¡Wow! Salieron una hora a evangelizar y ganaron 200 almas para Cristo. ¿Y dónde están? Pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que las ganamos. Ese no es predicar el evangelio. Hay que hablarles bien a las personas, hermano. Y esto lleva tiempo. Usted habla con una persona, hermano, cuando vamos a evangelizar, agarramos a una persona, hermano, y esto lleva tiempo, está evangelizando. Porque la persona de pronto se pone necia o hace preguntas, y hay que aclararle las cosas, hermano. Hay que enseñarle el evangelio, hermanos. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo dice en la Biblia que él estaba en la sinagoga de los judíos y discutía con ellos. ¿Qué es lo que les enseñaba, hermanos? Acerca del Señor Jesucristo y que él era el Mesías. Que no iban a esperar a otro, que él era el Mesías, que ya vino, que fue crucificado y que resucitó el tercer día. Eso es lo que Pablo les enseñaba. Porque recuerda, hermano, que el evangelio se basa en dos hechos contundentes: la muerte del Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Eso es el evangelio, hermanos. Entonces, hermano, el apóstol Pablo discutía con ellos. Versículo 20. Los cuales, miren lo que dice la Biblia, hermano, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Hermano, dígame usted, hermano, ¿en cuántas partes que el apóstol Pablo predicaba en la sinagoga lo recibían así? ¿En cuántas partes, hermano? Hermano, siempre lo corrían.
Siempre lo corrían, siempre le decían, no, vete, estamos furiosos, tú no nos enseñas de ese Jesucristo, pero no es cierto, hermano. Donde quiera lo despreciaban al apóstol Pablo, hermanos. Lo dejaban hablando, lo corrían, lo golpeaban. Pero aquí, dice la Biblia, hermanos, que ellos cuando entró a la sinagoga, hermano, los que estaban ahí le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Pablo, explícanos más, háblanos más, queremos saber más. Esto es como un agua fría en el desierto. Háblanos más del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? Pablo no quiso, hermanos. Pablo, hermanos, no accedió. La pregunta es, ¿por qué Pablo no se quiso quedar más tiempo ahí? ¿Por qué no se quedó más tiempo, hermano? Si pocas veces en las sinagogas de los judaizantes lo recibían bien. Pero aquí que lo recibieron bien, no quiso quedarse más tiempo con ellos. Vamos a ver por qué, hermano. Versículo 21. Dice, mas no accedió, y luego dice el 21, sino que se despidió de ellos diciendo. Fíjese, hermano, no quiso quedarse con ellos, se despidió y les dijo lo siguiente: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, está en su tercer viaje misionero. Mire, hermano, vamos a ver algo interesante en este versículo. Dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo, hermano, entró a Éfeso, hermano, llegó a Éfeso a predicar ahí en la sinagoga de los judíos. Ellos, hermano, lo recibieron bien, predicó el evangelio y los judíos le dijeron, quédate más tiempo para que nos sigas hablando del Señor Jesucristo. Quédate más tiempo, Pablo. Y Pablo, hermano, no accedió, sino que se despidió de ellos. Le dio su abrazo, hermano, y todo bien. Y les dijo, es necesario. Había una urgencia, hermano, en el apóstol Pablo. Había en el apóstol Pablo, hermano, una necesidad de hacer algo. Es necesario que en todo caso, dice, yo guarde en Jerusalén. Yo guarde en Jerusalén. ¿Qué dice, hermano? La fiesta que viene. La fiesta que viene. Hermanos, el apóstol Pablo tenía un plan de ir a Jerusalén, porque recuerda, hermano, que en ese tiempo todavía estaba el templo. Y el apóstol Pablo, hermano, quería ir a Jerusalén a celebrar una fiesta judía, hermano. O sea, si está hablando de una fiesta es porque es una fiesta judía. Recuerda, hermano, que hay 7 fiestas judías. Pablo, hermano, quería guardar en Jerusalén la fiesta que viene. Ese era un plan que él tenía, de ir a Jerusalén a celebrar una fiesta judía. Hay 7 fiestas judías, hermano. La primera, hermano, es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, hermano, conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Hay otra fiesta judía que es los panes sin levadura, hermanos. Esta fiesta, hermano, se celebra inmediatamente después de la Pascua. Hay otra fiesta judía que es la fiesta de las primicias. Se celebra tras la cosecha de la cebada y se asocia con la cosecha temprana. Hay otra fiesta judía, hermano, que es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta, hermanos, se celebra 7 semanas después de la Pascua, conmemorando el día en que se entregaron los 10 mandamientos. Hay otra fiesta, hermano, judía, que es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta, hermano, marca el comienzo del año nuevo judío y se celebra en el primer día del mes de Tisrei. Hay otra fiesta judía, hermano, que es la fiesta de la expiación. Es el día más sagrado del calendario judío,
dedicado al ayuno y a la expiación de los pecados. Y por último, hermano, hay otra fiesta judía que se llama la fiesta de los tabernáculos, hermano. Esta fiesta, hermano, conmemora el tiempo que los israelitas pasaron en el desierto después de la salida de Egipto, viviendo en tabernáculos o cabañas. Amén. Así es. Hermanos, ¿por qué dije todas esas fiestas judías, hermano? Nosotros, hermanos, no somos mandados a celebrar ni una fiesta. Gracias a Dios. Porque para empezar, esta fiesta era para los judíos. Nosotros, hermanos, no somos judíos, somos la iglesia, somos gentiles convertidos a Cristo. El apóstol Pablo, hermano, él tenía el deseo de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta que viene. Ahora, no me pregunten cuál fiesta, porque no sé cuál era, hermano. Aquí nada más dice que era una fiesta de estas 7, era una de estas. Pero ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, la quería celebrar? Alguien que me lea, por favor, hermano, Colosenses 2, versículos 16 y 17. ¿Qué dice, hermano? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo tiene, hermano, por favor? Colosenses 2, versículos 16 y 17. ¿Qué dice, hermano? Alguien que lo tenga, leer fuerte, por favor, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gracias, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eran celebraciones judías, hermanos. Dice, todo lo cual es que, hermano, sombra de lo que ha de venir, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, todo lo de la ley, hermanos, es la sombra de lo venidero. Eso quiere decir, hermano, que entonces el apóstol Pablo, hermano, tenía bien en cuenta que cada celebración judía, hermano, tenía un propósito, hermano, de obediencia a Dios, de glorificar a Dios, pero su contenido, hermano, la explicación de cada fiesta, todo llevaba a Cristo. Porque era la sombra de lo porvenir. La ley, hermano, es la sombra de los bienes venideros, dice ahí en Hebreos. Hermano, todo lo que cada una de las fiestas judías, hermano, querían decir, todo lleva a Cristo, hermanos. Todo lleva al mensaje de Cristo. ¿Sí? La fiesta de la Pascua no lleva a Cristo, hermanos. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Él es el pan, él es el pan de vida que descendió del cielo. Hermano, cada una de las celebraciones, hermanos, habla de Cristo, hermanos. Habla del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, hermano, él tenía bien consciente, hermano, que al ir a celebrar la fiesta, no era porque él estaba obligado a guardar la ley, sino porque a él, hermano, le llamaba la atención, a él le gustaba, hermano, esa celebración de esta fiesta, porque esta fiesta hablaba de Cristo. Porque recuerde que es la sombra de los bienes venideros. Amén. Por eso, hermano, aquí dice, es necesario que yo en todo caso guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Ahora fíjese bien lo que dice aquí la Biblia, hermano. Dice la palabra guardar. La palabra guardar. Según la Biblia, hermano, ¿qué significa guardar? Practicar. Hacer, practicar. Nosotros, hermano, no somos llamados, hermano, a guardar estas fiestas. Pero recuerde, hermano, que su contenido, hermano, lleva a Cristo. Es la sombra de lo venidero. Si esta celebración, hermano, hablan, hermano, del Señor Jesucristo, es una sombra de lo porvenir. Eso quiere decir, hermano, que entonces nosotros podemos hacer la fiesta cuando nosotros queramos, hermano. Porque todo habla de Cristo, todo lleva a Cristo. Dice la Biblia, hermano, que la ley, hermano, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Eso quiere decir, hermano, que entonces, mire, por ejemplo, hermano, cuando nosotros, hermano, practicamos la cena del Señor, muchas veces, hermano, hablamos de la Pascua. Porque los israelitas, hermano, sacrificaron un cordero macho de 1 año. Así dice la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? Lo sacrificaron y la sangre, hermano, la pusieron en el dintel de las puertas y en los 2 postes, para que cuando pasara el heridor, hermano, no hubiera ahí plaga de mortandad. Y en Egipto hubo muchos muertos. Gracias a la obediencia, gracias a la sangre del cordero inmolado, hermanos. Eso, hermano, nos lleva a Cristo. Es un tipo de Cristo, hermanos. Ese cordero es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el cordero inmolado, hermanos. Y gracias a su sangre, ahora nosotros no habla plaga de mortandad. Ahora tenemos la salvación. Ahora nosotros, hermano, la muerte ya no tiene poder en nosotros, porque está en nosotros la sangre de Cristo. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ve, hermano, que entonces nosotros hacemos la fiesta. Ya no la fiesta judía, hermano, sino la misma sombra que tenía, hermano. Dice que vienen los bienes. Mira, esta fiesta se hacía esto, pero esto quiere decir esto en un futuro. Esto, hermanos. Qué importante, hermanos, es la influencia del apóstol Pablo. Porque ahora, hermanos, nosotros entendemos todo esto. Nosotros, hermanos, no somos llamados a celebrar ninguna fiesta de estas. Pero todo habla de Jesucristo, hermanos. Todo esto lleva a Cristo. Así dice la Biblia. La ley fue nuestro ayo. La ley fue nuestro camino para llevarnos a Cristo. Todo lo que dice la ley, hermano, nos lleva a Cristo. Todo, hermanos, todo. Así dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, aquí el apóstol Pablo, hermano, dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y luego dice, hermano, pero otra vez volveré a vosotros, dice Pablo. Y luego dice, si Dios quiere, hermanos. Si Dios quiere. Pablo está diciendo, hermano, si es la voluntad de Dios. Hermano, nosotros debemos entender que las decisiones que tomamos deben ser parte de la voluntad de Dios, hermanos. Las decisiones que tomamos deben ser parte de la voluntad de Dios, hermano. ¿Sí? Y todas las cosas, hermano, dependen de Él y no de nosotros. Y como testimonio a otros, hermano, de que nosotros sujetamos a lo que Dios dice. Sí, hermano, qué importante hacer influencia a otros. ¿Cuánta gente, hermano, nos ha escuchado decir, no, pues sabes que voy a ir de vacaciones tal día, me voy a ir y me voy a gastar esto y esto y esto? Pero qué bonito será que la gente dice, primeramente Dios, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto, esto y aquello. Y la gente va a decir, wow, mira, te sujetas a la voluntad de tu Dios. Qué importante, hermano, es ser una buena influencia. Qué importante, hermanos. Versículo 22, hermano. Versículo 22 y 23, porque ya se me pasó el tiempo, hermano. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a las iglesias y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, hermano. Dice que el hermano fue a visitar a hermanos y a iglesias para animar a los hermanos y confirmarlos, hermano. Pablo saludó a los hermanos de las diferentes iglesias. ¿A qué, hermano? ¿A qué los animó? A echar raíces que estén sobre el fundamento correcto, con el fin de que tengan una raíz que les dé acceso al alimento para que esa planta crezca y madure, hermano. Pablo los veía como plantitas, hermano, que hay que estarlas regando. Hay que ser de buena influencia a ellos, hermano, para que sigan creciendo, para que sigan madurando. Hermano, eran gente que él evangelizaba. Cuando un creyente, hermano, evangeliza a una persona, o estamos con creyentes, hermano, nosotros somos llamados a ser de buena influencia. ¿Para qué? Para que ellos, hermano, maduren. ¿Sabe usted, hermano, que cuando un creyente y ve su constancia, ve su fidelidad a Dios, ellos maduran, hermano? Mire, hermano, la madurez de otros no depende de nosotros. Depende de cada uno, hermano. Cuánto esté su relación con Dios, apegada a la relación con Dios.
Pero ¿sabe usted, hermano, que si nosotros somos de buena influencia, nosotros, hermano, echamos un grano de arena en su madurez? Porque ellos están viendo, hermano. Ellos le están viendo su constancia. Ellos ven su alegría, ellos ven su gozo, hermanos. Ellos ven, hermano, cuando participamos, cuando cantamos, cuando damos gracias, cuando todo. Viene la gente, hermano, que es inmadura, y ve a nosotros, hermano, que somos más maduros en la constancia que vamos. Ellos dicen, sí es cierto. Entonces sí es cierto lo que he creído. Porque cada que vengo están los hermanos aquí. Cada que vengo está la hermana. Cada que vengo está el hermano. Cada que vengo se predica lo mismo. No se cambia la doctrina. Cada que vengo habla de evangelizar. Cada que vengo hablan de diezmar. Cada que vengo sigue creyendo lo mismo. Hermano, somos de buena influencia. Somos de buena influencia a otros. Hermano, yo les he dicho que yo no nací en una iglesia bautista, hermano. La iglesia donde nosotros crecimos, hermano, era una iglesia cristiana, hermano, pero no tenía una doctrina definida y hasta ahorita todavía no la tienen, hermano. Pero cuando nosotros, hermano, llegamos a esta iglesia, hermano, créeme que parecía, hermano, que estábamos apenas conociendo los caminos de Dios. Ya teníamos 11 años. Y hasta ahorita, hermano, se sigue predicando lo mismo. No ha cambiado la doctrina, hermanos. No han surgido nuevas ideas. No, es lo mismo, hermanos. Esto nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer porque somos regados con la misma agua, hermano. Y esto nos ayuda a crecer. Hermano, qué importante sea una buena influencia. Y ¿sabe qué, hermano? Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Por eso, hermano, anímese, hermano, y sujétase, sea obediente a Dios, hermano. Porque usted no sabe cuándo usted va a ser, hermano, de buena influencia a otros. ¿Sabe usted, hermano, que hasta ahorita aquí estamos nosotros, hermano? Y usted está siendo, hermano, de buena influencia para mí. Usted, hermano, es de buena influencia para mí. Porque veo su constancia, hermano, y me anima a seguir. Porque vengo a la iglesia y digo, voy a ver a la hermana esta, voy a ver al hermano este. A ellos de seguro los voy a ver. Pero este hermano, quién sabe. Este hermano casi no viene. Quién sabe si lo voy a ver. Esta hermana también, quién sabe. Pero sí voy a ver a esta y esta y esta. Eso sí lo voy a ver. ¿Por qué, hermano? Porque son de buena influencia para mí. Hermano, y esta buena influencia surge, hermano, cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Señor Padre nuestro del cielo,